Bienvenidos, Iglesia, a este nuevo tiempo que tenemos hoy aquí en Iglesia en Casa. Hoy estoy acompañado de mi papá. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Iglesia, ¿cómo están? Saludos, amigos, a todos los que están ahí conectados. Estamos aquí para hacerte unas preguntas, para conocernos más o tener más conocimiento de lo que tú has tenido. ¿Cómo te sientes ahora iniciando Iglesia? Entonces, bueno, la primera pregunta es: ¿qué ha sido lo bueno y lo malo de iniciar Iglesia ahora? Bueno, pues ha sido un reto porque estamos en medio de una pandemia, COVID-19. Pero lo bueno ha sido de que a través de las redes sociales nos ha permitido llegar a muchas personas que quizás no hubiéramos podido alcanzar con una iglesia más presencial. Y pues de pronto lo malo, o no tan bueno por decirlo, porque en el Señor no hay nada malo, es porque pues también no tenemos de pronto el conocimiento de que tantas personas estamos llegando y poder hacer un pastoreo o un seguimiento. Pero igualmente ha sido muy gratificante para nosotros en este tiempo poder servir y alcanzar a la gente a través de las redes sociales con la iglesia. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿alguna vez pensaste en llegar a ser pastor? No, la verdad no. O sea, sí, no, había como sentimientos encontrados. Pues obviamente en este caminar cristiano que llevamos y en mi servicio, pues yo empecé como músico en medio de las iglesias. Mucha gente me decía, bueno, tú tienes como carácter para ser pastor, tienes esto. Bueno, entonces, pues ya un momento tomamos la decisión y vino una palabra del Señor y hace 10 años atrás empezamos a formarnos en la palabra, a estudiar, a conocer el carácter de la iglesia, cómo son pastorear las personas, bueno, todo este trajín que lleva este lindo trabajo y junto a tu mamá, pues iniciamos ya la obra que hoy tú estás también ayudando. ¿Y cuál ha sido tu mayor sueño como pastor? Que la gente conozca a Cristo. Esa es la primordial visión de Gracia. Aquí no es tanto que nos conozcan a nosotros como familia o a mí como persona, no, sino que la gente tenga un encuentro personal con Cristo y lleguen a una eternidad con Él. Entre más gente veamos en el cielo que pudimos llevar, ese es mi sueño. Bueno, gracias, Iglesia, por estar con nosotros en este nuevo episodio de Iglesia en Casa. Me despido con ustedes. ¿Para querer decir unas palabras? Iglesia, los amamos, amigos que están ahí conectados. Síganos y que la palabra de Dios llegue a sus corazones y a sus vidas. Gracias, amigo. Bueno, entonces seguimos con la alabanza. Que tengan buen día. Celebren. Estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que late de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. En el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río.
río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hola a todos, bienvenidos a nuestro servicio de la Iglesia Grace for All. Una iglesia para todos. Como dice mi esposa, es un privilegio estar otra vez con ustedes en esta semana, iniciando una nueva serie, iniciando un nuevo estudio para crecer más en la palabra del Señor, para crecer más en su presencia y poder comprender qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. A cada una de las familias que nos ven, a cada una de las personas que están con nosotros, gracias por estar ahí presentes, gracias por estar atentos a las transmisiones, a las predicaciones, a los tiempos de oración que tiene la iglesia. Es un privilegio poder contemplar y continuar con ese trabajo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Hoy queremos hablar, o empezamos a hablar de un tema que se llama, yo me acuerdo es por una película que vimos del Rey Escorpión, Kairos. ¿Kairos? Macairos. Macayos. Es muy parecido. Macairos era, pero aquí estamos hablando de Macairos. Y tenemos como base el libro de Mateo, del capítulo 5, del 1 al 12, donde están las buenas aventuranzas. Entonces, ya vimos una, que fue la primera buenaventuranza. Hoy vamos a hablar de la segunda buenaventuranza, que es algo, un tema muy complejo de explicar, un tema muy, un poquito enredado, pero hay que ponerle mucho sentido. Vamos a hablar entonces, abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 4, ¿cierto? Yo aquí tengo mi Biblia, aquí también tengo parte del pasaje, para entender lo que dice. Mi versión es la Reina Valera 1995. De pronto cambia un poquito, pero no cambia mucho, ¿listo? Entonces, Mateo capítulo 5, versículos 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Es la segunda bienaventuranza. Pero ¿qué significará o a qué nos llevará esta parte de bienaventurados los que lloran? Porque es impresionante o es emocionante poder emprender un estudio acerca de este capítulo. Y nunca lo habíamos tomado de esa forma. Muchas veces lo leemos generalmente. Las bienaventuranzas así son las cosas que Dios quiere o nos menciona que son bendiciones. Pero resulta que no todo es para todo mundo. Todas esas bendiciones no son para todas las personas que leemos o leen el capítulo 5 de Mateo. Entonces, esas bienaventuranzas están dadas más que todo como para las personas que tienen una relación muy firme, muy fuerte con Dios, una comunión perfecta con Él, porque marca lo que es el carácter de la vida cristiana, marca lo que es el carácter de una persona que ha conocido y que ha nacido de nuevo el Señor Jesús.
Bueno, entonces, la palabra bienaventuranza significa dichoso o feliz, según lo que estudiamos. Es importante establecer que las bienaventuranzas no nos presentan una marcada o una diferencia entre la felicidad que nos da el mundo y la felicidad que nos da el Señor Jesús. Es totalmente diferente ese sentido de felicidad. El sentido de felicidad es algo que presenta algo muy marcado en la vida del cristiano y no es la vida de un incrédulo. ¿Por qué? Porque una persona que no conoce a Jesús, ¿en qué basa su felicidad? En los bienes, ¿cierto? O sea, en lo que tengo. Entre más tengo, o en sus éxitos. o en sus éxitos, correcto. Entonces, entre más tengo, soy rico. Y cuando no tengo, sí, soy feliz. Y cuando no tengo nada, entonces ando amargado, ando de mal genio. Mientras que un cristiano basa su felicidad ¿en quién? En la presencia de Dios, en la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la felicidad que el mundo otorga, una felicidad pasajera que se acaba en cualquier instante, a una felicidad que es eterna, que es dada por el Señor Jesús. Entonces, para entender muy bien, yo estuve investigando y encontrando cosas que me llevaban a este versículo. Y para poder entender quiénes son los que lloran, nos toca analizar quiénes no son los que lloran. Dice la palabra que el lloran o los que lloran son las personas que buscan en su dolor como un arrepentimiento, ¿no? Entonces, los que no lloran, que vienen siendo los que no conocen al Señor Jesús, son las personas, los que dijimos, los incrédulos, que sufren cuando pierden, lo que dijimos con mi esposa, sus bienes, sus éxitos, cuando les va mal en cualquier cosa, que se desesperan o fracasan en las cosas, los hombres del mundo que lamentan sus desgracias. Pero también se refiere a los cristianos que sufren por causa de la obediencia y la justicia, porque de ellos se refiere, o de ellos es que habla el versículo 4 de Mateo 5, de los que pierden o los que sufren por obediencia y la justicia. Esa es la diferencia de los que lloran. Entonces, llorar es fácil, ¿no? Llorar es como una emoción. Llorar es como cuando podemos expresar un dolor. Llorar es cuando podemos expresar alegría, porque a veces también lloramos de alegría. Pero la Biblia no nos enseña de ese lloro. La Biblia nos enseña de un lloro muy íntimo, muy personal, que es cuando estamos orando. Una necesidad. Cuando estamos orando y encontramos ese vacío en nuestro corazón y el Espíritu Santo habla en nuestro corazón y comenzamos a sentir que realmente hay algo por llenar. Es como esa angustia, pero es como una sed angustiosa de la presencia de Dios. Yo lo puedo explicar así, o yo lo entiendo de esa forma. Es esa angustia de suplir la presencia de Dios en mi vida, de que Dios supla mi vacío, de que Dios llene mi vida, de que Dios llene mi corazón, que Dios llene mi mente, que Dios llene todo lo que soy para estar en plenitud con Él. Porque cuando somos nuevas criaturas, como dice la palabra, en Cristo Jesús, pues somos nuevos y todo es nuevo y somos diferentes en nuestro ser. Entonces, ya dijimos que los que no son los que son incrédulos, los que no tienen su fe en Cristo Jesús, los que no lloran por la pasión del Señor, los que no lloran por el amor de Dios, sino que lloran por las cosas pasajeras, materiales, efímeras, oro, plata, carro, beca, la universidad, todo el cuento, un juguete que no le llegó al niño. Todo eso son cosas pasajeras. ¿Listo? Entonces, bienaventurados los que lloran. En Mateo 5, capítulo 3, habla acerca que fue la primera bienaventuranza, ¿cierto? Entonces ahí decía que para poder entender esto, pues tenemos que leer todos los contextos, porque todas las bienaventuranzas van ligadas. Es la consecuencia una de la otra, no son cosas separadas. Es así nos lo enseñó el Señor, así lo expresa. Y dice que ahí habla acerca de los que son pobres en espíritu. Pero ese pobre no es que usted aguante hambre, que esté mal de ropa, que viva mal, no. Habla de una persona humilde en espíritu, de una persona que necesita y reconoce la presencia de Dios. ¿Cierto, amor? Que reconoce esa necesidad de continua, no momentánea, sino continua de Dios, que siempre está en esa búsqueda de conocerlo a Él. Sí, son las personas que somos o son capaces de reconocer
de que sin Dios no somos nada. Prácticamente aprendemos a depender de la presencia de Dios, aprendemos a depender de lo que hablábamos cuando tratamos el tema del altar familiar, de establecer el gobierno de Dios en nuestra casa, de la dependencia de Dios, donde yo todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que programe, todo lo que quiera hacer, lo hago tomado bajo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y ahí tengo un espíritu sumiso, un espíritu noble delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él me está guiando y no estoy yo rebelde diciendo yo no quiero ir por allá y el que no, que sí, que no. Siempre somos eso. Entonces, eso es lo que significa el 3, ¿no? Un pobre de espíritu o pobre es una persona humilde, capaz de poder llevar, reconocer su necesidad ante Dios. También habla acerca de que es un lloro espiritual, no un lloro moral, o un lloro moral, también podríamos decirlo. ¿Por qué es un lloro espiritual? Porque mi esposa decía, es los que reconocen la necesidad de estar siempre tomados de la mano de Dios. Es impresionante ver cómo en estos tiempos la gente está angustiada, la gente está preocupada, la gente llora por X o por Y motivos, pues con el tema que sigue del COVID-19 o de cualquier enfermedad, la gente sufre. Los familiares sufren de ver a una persona, de que su familiar esté enfermo. Sufrimos porque, no sé, perdieron el trabajo, pero ese sufrir es el sufrir que no marca algo beneficioso para nosotros. La Biblia nos enseña que ese llorar marca como es algo beneficioso para nosotros cuando lloramos por la presencia de Dios, cuando anhelamos la presencia de Dios. Dice aquí algo muy importante, cuando se entristecen por su maldad o lloran por su pecado. Cuando ese lloro me lleva al arrepentimiento, es un lloro beneficioso, es un lloro que tiene fruto, es un lloro que está dirigido por la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está llevando a reconocer que yo dependo de Dios, de que usted depende de Dios, de que nuestra casa depende de Dios, de que nuestra familia depende de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios en nosotros, familias llorones? No. El Dios quiere en otras familias que busquen, anhelen y deseen su presencia, ¿cierto? En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13, si lo quieres buscar ahí, bueno, yo aquí lo tengo escrito. Dice Joel, convertidos a mí con todos vuestros vestidos, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Mire que aquí marca Joel, o Dios a través de Joel le está diciendo al pueblo de Israel, conviértanse, vuélvanse, mírenme, pero no lo hagan como siempre, ¿no? O sea, ay Señor, sí estoy mal, ayúdame Señor. Y queremos ya, no. Aquí Joel está diciendo, Dios está buscando un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón dispuesto a ser manejado por la mano de Dios, ¿cierto? Entonces buscamos, no como cuando el niño o cuando alguien de nuestros hijos nos viene a pedir algo, está buscando una respuesta inmediata y nosotros si tenemos le damos y si no le decimos que nos espere. Pero no, aquí Dios le está diciendo, venga, conviértanse que yo les daré, yo les haré, yo soy su Dios, yo soy su Rey. Vengan a mí, pero no vengan de la misma forma como venían. Entonces, Israel se había acomodado al mundo, prácticamente en su época, a vivir de la inmundicia, deleitándose en la maldad, en el gozo de sus pecados. O sea, se habían apartado tanto de Dios en los tiempos del profeta Joel, que Dios tenía que hablarles de una forma fuerte. Ahora, si miramos nuestra condición el día de hoy, ¿será que muchas veces nosotros nos alejamos de la presencia de Dios sin querer? ¿Será que muchas decisiones de las que tomamos nos llevan a cometer errores y comenzamos el lloro y el crujir de dientes que dicen por ahí? Y lloramos, ¿por qué? No por rabia, no por arrepentimiento, sino porque fracasamos. Aún nosotros mismos como cristianos a veces fracasamos porque pensamos de que porque Dios está a nuestro favor, realizamos algún plan, realizamos algún proyecto y no lo llevamos a la presencia de Dios primero, sino de una vez, yo como soy cristiano, Dios me va a bendecir, y fracasamos. Entonces viene como ese sentimiento como que yo no sirvo para nada, no. ¿Por qué no fuimos primero a la presencia de Dios? Así estaba el pueblo de Israel, se deleitaba en sus pecados, se deleitaba en eso.
Y la Biblia nos dice que el arrepentimiento o que el lloro es esa palabra que nos lleva a arrepentir, a reconocer, a depender, a sentir la necesidad de reconocer el pecado, de reconocer mi necesidad delante de Dios. Y eso nos saca de nuestra comodidad, porque si nosotros no sentimos ese dolor de Señor, te fallé, nos vamos a quedar en esa comodidad y vamos a estar pensando que siempre estará bien, todo está bien, porque tengo al Señor está bien, aunque hayan dificultades está bien, pero resulta que no voy más allá a buscar de Él. O sea, esa necesidad siempre debe estar presente, ese dolor, incluso el poder sentir lo que Dios siente. Sí, o sea, el Señor, o sea, Dios nos dio las emociones, entonces por algo está presente ahí ese lamento, ese lloro. Como decía mi esposo, es de ese arrepentimiento, de incluso cuando oramos por las almas que se están perdiendo, por las personas que se pierden, y si eso toca nuestro corazón, o sea, de ese tipo de lamento y dolor o lloro, porque el lloro viene por un dolor que hay en nuestro corazón, vamos a tener consolación, porque lo dice su palabra incluso en el Apocalipsis, ¿no? Sí, señora. Que no va a haber ya más lágrimas, ni lamento, ni lloro. Vamos a recibir y es una promesa. Ese galardón. Es una promesa, pero eso nos saca de nuestra comodidad, porque nuestra comodidad es estar bien y queremos evitar el dolor, queremos evitar esas cosas que tal vez como que nos sacuden por momentos. Y el ser humano es así, quiere evitar ese tipo de cosas, pero es tan importante reconocer todo el tiempo lo que decía mi esposo, esa necesidad de Dios, esa necesidad de que ¿qué hacemos si no está Él? O sea, sin Él no somos nada. Entonces mi espíritu, mi alma, mi mente lo necesitan tanto a Él, que eso hace que yo me postre continuamente y le busque, que no pueda vivir sin buscar su presencia. Sí, señora, tienes toda la razón. Por eso dicen que los hombres lloramos cuando nos va mal, o cuando nuestra familia, o somos impotentes para poder llevar la rienda de nuestra casa. Pero ¿cuántas veces lloramos nosotros por nuestros pecados? ¿Cuánto nos lamentamos por hacer lo malo delante de Dios? Esto ya es para nosotros que conocemos a Cristo. Muchas veces nos acostumbramos. Muchas veces caemos en el tipo religioso, en el cristiano que cree que todo lo que hace es bien y que Dios lo prospera, y resulta que no. Resulta que estas buenaventuranzas o este capítulo 5 marca, como dijimos al principio, el carácter del cristiano. Y esta palabra, este capítulo está dirigido a aquellos que ya son cristianos, que ya conocen de la palabra, de cómo debemos comportarnos y seguir adelante. Hay un ejemplo muy bravo, muy fuerte en la Biblia, que ya hemos hablado de ellos, que es el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por el rey David, y fue cuando, mientras que mi esposa lo busca, bueno, pues está todo el 51, es cuando el rey David adultera o cae con esa señora Betsabé, y dice la Biblia que David se llega a ella, Betsabé queda embarazada, y David, para tapar su error, mire lo que pasa, David la embarró con Betsabé. Aparte de eso, para tapar el error, mandó traer el esposo, que era un soldado, y como no pudo lograr que ellos dos tuvieran una relación, lo mandó otra vez a pelear, y en la pelea lo puso en la primera línea de batalla para que lo mataran. Y pues realmente él murió. Como consecuencia de esa falla nació un hijo del rey David con Betsabé, pero este hijo muere. Y si usted mira todo el Salmo 51, mira que es un salmo de lamento, de lloro, pero no de lloro porque se murió el hijo. Es el lamento y el clamor de un hombre que sintió y reconoció que le falló a Dios. Ese Salmo 51 habla de que el rey David estaba expresando esa angustia, ese lloro interno de que le falló a su creador. Y tal vez por esa razón es que la Biblia menciona de que David tuvo un corazón conforme, agradable a la presencia de Dios, porque, la embarró, se fue hasta las narices, metió en el pecado, pero el hombre reaccionó
Y él no dijo, Señor, ¿por qué lo quitaste? No, él decía, Señor, perdóname. Y decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, David era una persona muy sensible. Humano, sí. Usted y yo somos humanos, sí, pero tenemos una cualidad que nos hace diferente a los otros seres humanos, y es la presencia del Espíritu Santo, la sensibilidad del Espíritu Santo. Entonces, David reconocía su lloro, su tristeza, su lamento, y esa tristeza lo llevó a reflexionar y cambiar su camino y seguir caminando conforme a la palabra de Dios. Amén. 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 En 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, el apóstol Pablo menciona que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Oiga, la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tenaz esa comparación que hace. Y yo no había leído, o sea, yo había leído eso mucho tiempo, pero no le había puesto cuidado a ese pasaje. Y si uno se pone a analizar, sí, cuando Dios me lleva a esa melancolía que llamamos nosotros, me siento como melancólico, quiero como, no tengo ganas de nada, voy a orar, me encierro en mi cuarto y comienzo a llorar, es Dios. Es el Espíritu Santo que nos está llevando a hacer algo, a buscarlo, ¿cierto? Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿qué es lo que más hacemos cuando estamos tristes? Comer. O el enemigo aprovecha y entonces empieza a traer pensamientos suicidas, depresión, soledad, y va a utilizar eso para que la persona llegue al punto de quitarse la vida. Sí, y la tristeza que Dios pone en nuestro corazón, o el lloro que pone en nuestro corazón, no hay que verlo como algo negativo. Yo lo encontré que esa tristeza es necesaria y provechosa para el hombre, porque ella nos conduce al arrepentimiento. Todo nos lleva al arrepentimiento, a reconocer la dependencia, lo decimos acá, la dependencia de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Así es. La tristeza del mundo, ya sabemos, como dijimos, que era egoísta, es orgullosa, es sin fruto, antes nos aleja más de Dios, porque las personas que son tristes o les pasa algo, se alejan. El hombre tiende a alejarse de Dios cuando le pasa algo. Se amarga, sí. Mi esposa tenía una compañía de danzas, y dentro de esa compañía había un integrante que por X o Y motivo el papá falleció por COVID-19, y él entró como en una depresión y él estaba echando la culpa a Dios. Y mi esposa trató muchas veces de decirle que pues fue la voluntad de Dios. No le pregunté el por qué, sino el para qué. Pero muchas veces nosotros como seres humanos siempre le echamos la culpa a Dios de todo. Ahí sí existe Dios. Ahí sí, no es que la culpa, no, es que ese Dios me abandonó, es que ese Dios que está por allá en el techo me dejó. Y no, somos nosotros los que nos alejamos de Dios y vienen las consecuencias. Cuando David se alejó de Dios, ¡pum!, fue cuando la embarró. Pero cuando David reconoció su ausencia, fue cuando Dios lo levantó. Hay otro ejemplo, y está mismo en el libro de Mateo. En el libro de Mateo encontramos dos personajes impresionantes, que es Judas y Pedro, ¿cierto? ¿Qué hizo Judas? Vendió a Jesús, ¿cierto? Le vendió por unas monedas de plata. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó porque le sanó la suegra. No, mentiras. Estos dos personajes le fallaron a Dios de dos formas diferentes, a Jesús. Dice la Biblia que Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata, pero que cuando Judas reaccionó y se arrepintió, él lo único que hizo fue remordimiento. Y por eso fue y se ahorcó. Es un ejemplo del dolor, yo creo que es humano. De cuando el enemigo aprovecha ese dolor y no vamos a la fuente, que es el Señor, de reconocer, necesitamos de Dios. Ahí Judas lo pudo llevar hasta que se suicidó. Sí, entonces Judas solo sintió remordimiento por haber entregado a Jesús. Pedro, nuestro amado Peter, el fundador, el cual Dios utilizó para empezar a predicarle a los 5,000 y a los 4,000 y después a los 3,000, también lo embarró con Dios. ¿Usted se acuerda que capítulos antes, en el monte de la transfiguración, Jesús les preguntó, ¿quién soy yo? Y el único que contestó fue Pedro, ¿no? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. O sea, qué revelación tan impresionante que le habían dado para que después este muchacho lo niegue.
antes de que cantara el gallo 3 veces. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Que Pedro se lamentó y se arrepintió de haberle fallado al Señor Jesús. Se arrepintió. O sea, él sintió el dolor. Y lloraría y se cogería cocotazos, pero se arrepintió. Y Dios lo utilizó de una forma después sobrenatural para empezar a predicar su evangelio. Entonces, en Y lo esos... restauró de la misma manera, ¿no? Claro, o sea... Vemos que con que él lo negó 3 veces, perdona que te interrumpa. No, tranquila. Lo negó 3 veces, pero asimismo Jesús lo restituye 3 veces diciéndole: Pedro, ¿me amas? Pacienta mis ovejas. Asimismo lo restituyó, así como él lo negó, asimismo lo restituyó todo, porque él, como dice mi esposo, se arrepintió. Hubo un gran dolor en su corazón. Dice que él lloró amargamente. Yo me imagino el dolor de él fue: pucha, le a mi maestro. Uf, no, brutal. Sí, eso es duro. O sea, uno lo que quiero leer y dice, no, este sí, Dios mío, antes. Pero ya estando en los zapatos de Pedro y ver que la embarré, ¿cuántas veces nosotros la hemos embarrado? Y nos cuesta o nos sentimos incómodos y lloramos delante de Dios y Dios nos consuela. Imagínense, él que lo tenía face to face, cara a cara, entonces era más duro el dolor que él sentía, pero él se arrepintió. Él fue capaz de arrepentirse y lograr esa transformación nuevamente para servir al Señor. ¿Listo? Entonces, en esa parte del lloro, vimos que el lloro es algo necesario, esencial, que Dios utiliza para hacernos sentir que necesitamos más de Él. Más de Él. Que hay 2 clases de lloro, ¿no? El lloro que es por las cosas materiales, que es el de los hipócritas, los incrédulos, perdón, y el lloro de las personas que aman y anhelan la presencia de Dios. Pero el texto, la parte del texto dice que recibirán consolación. ¿Qué es consolación? Consolación es como la respuesta, yo lo puedo decir en mis palabras, es la respuesta a ese lloro, a ese clamor. En el Antiguo Testamento la consolación estaba muy sujeto a la parte de perdonar los pecados. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 1 y 2, dice, yo lo tengo acá escrito, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, habla al corazón de Jerusalén, decidle a voces que a su tiempo es ya cumplido, que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Eso dice el Salmo 40, 1 y 2. Y también dice en Isaías 52, versículo 9, y luego, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén lo ha redimido. Entonces la consolación es la recompensa, incluso. Recompensa, podemos decir la recompensa. Que vamos a recibir del Padre. Sí, claro. Es importante entender de que con el Señor siempre tenemos una respuesta. Siempre hay una acción que Él nos demanda. Y la acción aquí es buscarlo, anhelarlo, desearlo. Y cuando yo lo anhelo, cuando yo lo deseo, cuando yo vivo conforme a su palabra, el Señor siempre va a estar ahí conmigo. Independiente que me bendiga con casa, con carro, con beca, es sentir que la presencia de Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo demás vendrá por añadidura. Eso ya lo vimos también en Mateo. ¿Se acuerdan que dijimos buscar primeramente el reino de Dios y justicia? Lo demás vendrá por añadidura. Y buscarlo es eso, sentir el desespero, sentir la angustia de estar siempre delante de Él, de estar siempre en la presencia de la casa de Dios. Cuando hay lamento y tristeza por el pecado, entonces viene el arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, llega el perdón con este gozo, el descanso y el consuelo. El llorar de las bienaventuranzas se trata de un llanto santo y un lamento que es agradable a Dios, porque sólo así los hombres corren a Cristo y sus pecados les son perdonados. El lloro de los bienaventuranzas es una tristeza legítima y grata ante Dios, porque también así los creyentes corremos a Cristo para alcanzar misericordia. Entonces, qué importante es poder
sentir ese lloro santo, por decirlo en mis palabras. Ese lloro en el cual tengo la necesidad de siempre buscar la presencia de Dios. Donde tengo la ansiedad el desespero santo por su presencia. Y siempre nos traerá algo importante, que es sentir el abrazo del Señor en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces, esto sería Mateo 5:4. Espero que hayamos podido ser claros en la enseñanza del día de hoy. Entonces, el lloro es algo, cuando es dirigido por Dios, es algo beneficioso. Cuando es un lloro no dirigido por Dios, es algo que no tiene fruto, sino nos causa dolor. Pero el lloro dirigido por Dios siempre nos trae consolación, arrepentimiento de nuestros pecados y nos da la certeza y la presencia del Espíritu Santo. Amén, así es. Amén. Entonces, mi esposa, vamos a orar. Y si tiene alguna necesidad, si tiene alguna petición, escríbanos al chat de la iglesia, escríbanos aquí en los comentarios y estaremos intercediendo y orando por cada uno de ustedes. Entonces les invito a que cierre sus ojos y vamos a hacer esta pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre de la gloria. Que no nos dejes, Señor, como adormecernos ni estar en esa comodidad, Señor, sino que nos permita sentir, Señor, lo que tú sientes, papá. Que podamos, Amén, Señor, Jesús. ir más allá de lo que tal vez hemos estado, Señor, que aquello que nos ha apartado, Señor, tal vez de tu presencia sea quitado de en medio, Dios, y que podamos, Señor, alcanzar esa misericordia, Padre. Oro, Señor, en esta mañana, Señor, para que tu presencia, Gracias, Padre papá, Santo. esté ahí, Señor. Sí, Señor Para Jesús. que, si es necesario, Señor, que nos incomodes, incomódanos, Señor. Amén. No sí, Padre permitas, Santo. Señor, Sí, que nuestro espíritu se adormezca, Señor, sino que realmente busquemos más de tu presencia, Padre de la gloria. Sí, Señor. Espíritu Santo, Que así yo te sea, pido que Espíritu tú seas Santo. moviéndote en esta mañana, Señor, que tú seas trayendo, Señor, arrepentimientos, Gracias, Padre porque tú eres el que trae el arrepentimiento, Señor. Si hay personas que en este momento nos ven que no conocen de ti, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú las toques, Espíritu Santo, que las Amén. llenes Sí, de tu Señor Jesús. amor, que las llenes de tu presencia. Y ahí donde usted está, ore después de mí, Padre Celestial, Gracias, Padre perdona mis pecados. Perdona mi maldad, perdona mi iniquidad. Sí, Yo Señor te Jesús. abro la puerta de mi corazón para que entres Gracias, Padre en él, Santo. mores en él. Purifica mi vida, santifica Amén, mi sí, vida Señor. y te hago Rey y Señor de mi vida. Borra mis pecados. Yo te acepto como Jesús, mi Salvador, Jesús. y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Amén. También oramos, Señor, por cada una de las peticiones que hay en nuestros corazones, Señor. Tú conoces cada familia que nos está viendo, cada persona que nos está visualizando por primera, por segunda, por tercera vez. Señor, gracias. Y esperamos de que esta palabra, Señor, sea tallada en nuestro corazón, Señor, para que dé fruto al 100%. Gracias, Señor, por bendecirnos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acuérdense, tenemos nuestros medios de comunicación. Ahí nos encuentran como Iglesia Grace Ford Hall. Ahí nos encuentran. Muchas gracias, Iglesia. Dios les bendiga en una próxima ocasión. Hola chicos, bienvenidos a Grace for Kids, un lugar preparado especialmente para ti. Ya nos vemos, chao. Hola chicos, el día de hoy tenemos un espacio especial para ustedes. A continuación vamos a empezar nuestro tiempo de oración. Papito Dios, te damos gracias por este día, por esta mañana, por traernos aquí, Señor. Enséñanos de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Recuerdan que hablamos el domingo pasado? El domingo pasado hablamos de la creación y hoy quiero profundizar un poco más. Entonces acompáñenme. Y tenemos Génesis 1, donde habla sobre la creación. Entonces vamos a iniciar con el día 1. ¿Qué dice el día 1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
cuando era ¿qué? Todo era tinieblas, ¿cierto? Y Él lo formó en luz. Dios dio la luz. Entonces este es nuestro primer día. Vamos con nuestro segundo día. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Entonces aquí vemos cómo Dios separó las aguas. ¿Listo? Vamos para nuestro tercer día. En nuestro tercer día dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de la semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Entonces vemos cómo Dios hizo las hierbas, hizo todo lo que fue la naturaleza. ¿Listo? Ahora vamos con nuestro cuarto día, donde Dios dijo, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día, la noche y sirvan señales para estaciones, para días y años. Entonces aquí Dios separó nuevamente, aquí vemos, dio luz y dio las lumbreras. Entonces quedó el sol y las estrellas. Vamos con nuestro quinto día. Nuestro quinto día dijo, luego Dios, produzca toda tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y así fue. Entonces vemos que en nuestro quinto día Dios hizo todos los animales, del mar, de la tierra, del aire. Entonces podemos ver cómo Dios creó este momento. Y vamos con nuestro sexto día. Entonces dijo Dios, haga al hombre a nuestra imagen conforme a nuestras semejanzas, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y las bestias de toda tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces aquí vemos ya cuando Dios creó a Adán y a Eva. ¿Listo? Y nuestro último día, que fue el día número 7. Este día Dios lo hizo para descansar. Espero que estén muy bien, que les haya gustado y que realicemos la cartillita que haya quedado pendiente. Un abrazo, chao.